Bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta segunda sesión de jornada técnica de la 14 conferencia Passive House. Mi nombre es Concha Uría y actualmente tengo el cometido de la vocalía de tesorería en la Junta. Vamos a dar paso a los ponentes de este bloque, como les digo. Voy a hacer una presentación primero general. Estará con nosotros Alfonso Gaciano. Nos acompaña también Manuel García, Robert Ribalta, Ricardo Pol, que está llegando, con lo cual en breve se incorporará a la mesa, y concluiremos con Agustina Comelles. Pues, si les parece, vamos a empezar con Alfonso Gaciano, que nos hablará de Community House en CEP, proyecto Enerfit, al rescate de las peores prácticas edificatorias. Pues, Alfonso, cuando quieras. Buenos días. Bueno, la historia de este proyecto es bastante rocambolesca. El encargo que nos llega en el 2017 nada tenía que ver con lo que finalmente ha sido. Se trata de la comunidad de vecinos donde tengo las oficinas, por lo tanto el encargo tenía ya en sí mismo una componente de valentía, porque todos sabemos que el peor perfil de clientes son nuestros vecinos o nuestros propios familiares. Pero evidentemente el haber vivido en una comunidad donde con los vecinos tenemos una muy buena relación y día a día me trasladaban las problemáticas que desde el primer momento que estrenan este bloque de viviendas empiezan a sufrir, evidentemente genera una situación de cercanía que iba mucho más allá del simple encargo profesional que nos podemos imaginar. El encargo inicial no tenía nada que ver ni siquiera con el proyecto que finalmente se redactó, porque era un encargo bastante atípico que consistía en revisar los informes periciales que habían redactado varios técnicos, porque había un procedimiento judicial abierto con las constructoras, con los promotores, porque era algo absurdo que en un barrio de nueva construcción como el de Sarriguren, habéis visto la localización, estamos en Navarra, muy cerca de Pamplona, es un barrio que tiene el nombre de Ecociudad de Sarriguren, por lo tanto toda una declaración de intenciones que AIMEP, por desgracia, la realidad no refleja nada de todo lo que se había planificado, y por tanto podemos imaginar la situación de los propietarios, de los vecinos, que te imaginas llegar a un barrio nuevo que se debería haber construido con principios de arquitectura bioclimática respetuosos con el ambiente, pero además con un perfil de ahorro energético muy alto, y la realidad es toda la contraria. Pues como decía, el edificio desde el primer momento que se estrena ya presenta problemas muy graves, problemas sobre todo de condensaciones, de filtraciones, de falta de confort térmico y todo lo que podemos imaginar cuando una obra está planteada desde el punto de vista de la física de la construcción, de espalda a lo que estamos acostumbrados a analizar y comprobar, sobre todo nosotros que nos dedicamos al estándar Passive House. El edificio, que en realidad la comunidad se organiza en dos bloques separados, aunque después todo lo que voy a presentar esta mañana, por simplificar y cumplir con el tiempo de la exposición, aunque el PHBP, el Design PH, se había hecho para los dos edificios, los datos los hemos compactado en un único fichero para poderlo explicar. Digamos que el proyecto se entregó al cliente, pero sin la premisa de buscar a la certificación. Digamos que fue a posteriori que, digamos, por los resultados que teníamos y por cómo se había planteado desde el primer momento, surgía la pregunta: ¿y por qué no vamos a ver si este proyecto cumple con el Enerfit? Pues podemos ver aquí que prácticamente hay problemas y patologías de todo tipo. Algunas afectan zonas exteriores del edificio, pero la mayoría son propias de la envolvente térmica. Sobre todo, como decía, problemas de filtraciones, de humedades,
de superficies muy frías y todo lo que nos podemos imaginar. En ese sentido, evidentemente, el asistir claramente a las reuniones de mis vecinos como propietario te permite estar al día de todo lo que está hablando, y muchísimos vecinos querían aprovechar el momento haciendo la siguiente reflexión: ya que tenemos que hacer unas obras para repararlo, ya que hemos tenido casi 10 años de juicios que los han perdido, por desgracia, porque digamos que nosotros como despacho que venimos del mundo de las periciales, evidentemente la carga probatoria está a cargo del perito que reclama por parte de la comunidad a la constructora o los agentes que sean. Evidentemente, analizando los informes, estaba todo analizado desde el punto de vista de simples fotografías, y esto no era suficiente para poder conseguir el objetivo. Por lo tanto, los puntos de partida son una ausencia absoluta de confort térmico, facturas energéticas elevadísimas ya hace 10 años, no hablamos hoy en día, y de ahí surgía el encargo hacia el equipo técnico, que después de la fase de las periciales pasó al proyecto de ejecución de reparación y mejora energética, que evidentemente al tener una heterogeneidad de problemática teníamos que basarnos en un guión único que no era opinable, porque tenemos vecinos que son compañeros nuestros, tenemos muchos vecinos que son ingenieros, y queríamos proponer un proyecto que era inimpugnable, o sea, que todo. De ahí surgió la idea de por qué no afrontamos el proyecto de reparación a partir de los 5 puntos del estándar Pacific House, que es física de la construcción, e intentamos tener un proyecto que sea de forma, o sea, aceptada casi por el 100% de los vecinos. Los objetivos: evidentemente los vecinos tenían ya ganas de vivir en sus viviendas de forma más confortable y sobre todo reducir la factura energética. Por lo tanto, el pretexto era las obras de reparaciones, pero a la vez mejoramos lo que es el edificio en sí mismo. Evidentemente, como os podéis imaginar, ahí hemos ido por las medidas de tipo pasivo y también medidas de tipo activo, pero sobre todo trabajando en la eliminación de las patologías, mejorando muchísimo la envolvente térmica. La metodología: pues evidentemente una fase de análisis. Las fotos de la línea superior os hacen imaginar la situación de habitabilidad de estas viviendas. Hemos hecho en varias viviendas los test blower door, hemos hecho un análisis termográfico muy exhaustivo, y ahí llega la primera sorpresa, que los valores del test blower door eran bastante buenos. Esto tiene una explicación. Digamos que el peor resultado hemos tenido un 3, renovaciones hora N50. Claro, el edificio tiene una piel a base de paneles de hormigón prefabricado. Evidentemente esto ayuda muchísimo a mejorar la hermeticidad. Mientras los puentes térmicos, la imagen de la derecha arriba, nos revelaba que había parte del cerramiento donde directamente faltaba el aislamiento previsto. Pues hemos introducido el proyecto en el Design PH, hemos hecho las primeras simulaciones, y sobre todo aquí había una componente de costes porque el edificio tiene una envolvente muy alargada, tiene una geometría muy desfavorable en ese sentido, por lo tanto ya sabíamos de antemano que los costes iban a ser importantes. La planificación desde la primera fase, de la fase de proyecto, perdón la redundancia, se enfocó hacia el Enerfit paso a paso, step by step. Entonces, del punto de partida tuvimos que digitalizar todos los planos, porque evidentemente el equipo del proyecto originario, después de 10 años de juicios, de pleitos, se negó en suministrar, facilitarnos los planos en AutoCAD, mediciones en situ, termografía. Por lo tanto, hemos modelado todo el proyecto bajo el BIM, en este caso fue de SIPE. Evidentemente, cuando los vecinos te comentan que tienen graves problemas de confort térmico, creo que todos nosotros empezamos a pensar en superficies demasiado frías y puentes térmicos, y efectivamente así era. Por lo tanto, el trabajo más importante fue el de simular todos los puentes térmicos que nos encontrábamos, y el análisis de la temperatura superficial a través de la simulación, en este caso con Flixo,
nos daba valores de temperatura superficial muy malos. Claro, el enfoque componente a componente, como sabéis, lleva en sí mismo el riesgo de, perdón de la expresión, de meter la pata, porque el componente a componente lo tenemos que analizar muy bien, sobre todo en términos de temperaturas superficiales y difusión de vapor, para que la solución no sea peor, o sea, para que la cura no sea peor que la situación inicial. Entonces, partiendo del edificio existente, hemos planificado 4 fases, empezando del aislamiento en cubierta, porque esto nos permitía reparar toda la impermeabilización, porque en los pisos superiores, en casi todos, durante la época invernal, estamos en Navarra, evidentemente llueve, y llueve también en casa. Por tanto, la primera fase que hemos querido simular era el aislamiento en cubierta. La segunda fase, el aislamiento en fachadas, sin cambiar todavía las carpinterías. La tercera, las carpinterías. Y finalmente introducíamos en cada vivienda un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor de forma individual. Vale. Claro, las terrazas, la misma geometría del edificio tenía varios tipos de terraza. Tiene azoteas, tiene superficies que son terrazas. Por tanto, pieza por pieza, para llamarla de esta forma, se ha analizado, se ha mejorado el aislamiento, se ha simulado los puentes térmicos, que había muchísimo, y sobre todo hemos eliminado todas aquellas cubiertas que estaban planteadas con el sistema de cubierta invertida. Claro, las cubiertas invertidas sabemos que se basa en el hecho que ponemos el aislamiento por encima de la lámina impermeable y un sistema de masa a base de grava para sujetar el aislamiento. Evidentemente era una práctica edificatoria que no tenía en cuenta que un aislamiento que se moja, un aislamiento que está frío, no responde según las fichas del fabricante. Por tanto, hemos eliminado todo este tipo de cubiertas. El SATE, en fachada hemos ido con un sistema SATE y aquí nos hemos tenido que apoyar a un fabricante, suministrador de sistema, que la verdad nos ayudó mucho. En este caso contamos con el apoyo de STO, porque teníamos un problema a nivel de costes para su ejecución. Al tener una fachada a base de paneles prefabricados de hormigón, el sistema de anclaje tradicional podría incrementar los costes de una forma impresionante. Pero teníamos la ventaja, que viene del factor de forma muy malo, que son únicamente 2 alturas de vivienda, por lo tanto las presiones por viento eran limitadas y los técnicos de STO, a través de sus pegamentos, de sus sistemas, nos garantizaban que podíamos obviar el anclaje mecánico vía espigas y únicamente basarnos en el anclaje a través de mortero cola. Finalmente finalmente me refiero a lo que es la envolvente, al cambio de carpinterías. Las carpinterías que tiene el edificio originario, que todavía tiene, porque esto es un proyecto, no se ha ejecutado todavía, en el papel eran de rotura puente térmico, de aluminio, pero el puente térmico se quedó, creo que en la furgoneta antes de bajar las carpinterías. Las cajas de persiana completamente son unas cajas abiertas al exterior, y de ahí estimamos que viene la gran pérdida que revela el blower de 3 renovaciones horas, y las cambiamos con un sistema de carpintería de altas prestaciones. En este caso nos hemos apoyado a las carpinterías de Veru, el sistema afino, y los valores de simulaciones, evidentemente, con un frame de 1 nos dan resultados muy buenos. Finalmente, la última fase prevista es la introducción de un sistema de ventilación de doble flujo con recuperador de calor individual. Tenemos la suerte que hay un falso techo bastante generoso en la zona de cocinas, y ahí con máquinas de tipo Slim. En este caso íbamos con una máquina comercializada por System de Zender, y ahí cumplíamos todos los requisitos. El proyecto, bueno, aquí vienen unas animaciones que hemos preparado para comprender la extensión del edificio, y también que teníamos que intervenir en varias situaciones muy distintas. Para empezar, el puente térmico de los balcones y filtraciones en balcones. Desde estos balcones entra actualmente agua por debajo de las ventanas. Por lo tanto, aislar, simular el puente térmico, y podéis comprobar que pasábamos de un valor de puente térmico inicial de 0,31
a un valor de puente térmico previsto con la solución proyectada de 0,06. No es un puente térmico nulo, pero ha mejorado muchísimo. Aquí hay digamos, un catálogo de todas las intervenciones. Las puertas de entrada de las viviendas tipo triplex. Sí, obviaba hace poco que en el edificio tenemos vivienda tipo pisos, en una sola altura, vivienda tipo dúplex y tipo triplex. En los triplex había un problema de humedades, como a través de las puertas, puentes térmicos y lo mismo. Se interviene solucionando el puente térmico, cambiando las carpinterías, en este caso la puerta, con una carpintería de altas prestaciones, simulando las situaciones y siempre, en cada solución que hemos proyectado, el valor que más nos preocupaba, más que el valor en sí mismo del puente térmico, era el factor de temperatura superficial, el FSRI. Las azoteas de los triplex, lo mismo. Ahora, en esta situación que todavía no se ha ejecutado la obra, es fuente de lluvia en el interior de los dormitorios que están debajo. Hemos cambiado las cubiertas, hemos eliminado las cubiertas invertidas porque consideramos que no funcionan como debería, y solucionamos el puente térmico de los balcones de salida hacia las terrazas. Pues parece increíble que a estas alturas, a principio de la ponencia, he obviado que el edificio se entregó en el 2006, algunos meses antes de la entrada en vigor del Código Técnico. Por lo tanto, el proyecto ni siquiera tenía en cuenta la primera versión del Código Técnico. Esto que conlleva la aplicación de carpinterías completamente al margen de toda lógica constructiva. Estas son carpinterías correderas, que son las típicas carpinterías de aluminio con 6 milímetros de rotura de puente térmico, que es insuficiente por lo que se necesitaban. Soluciones de puente térmico en encuentro cubierta fachada. En este caso se soluciona, se simula, se hace la simulación del puente térmico y el factor superficial. En fachada se va con un sistema SATE, como he comentado hace poco. Y finalmente, la introducción de un sistema de ventilación mecánica de doble flujo, que seguramente es el elemento, aparte de la mejora de la envolvente térmica, que a nivel de aire interior el que más calidad va a aportar, ¿no? En el proyecto que se entregó al cliente, pero que por cuestión de tiempo no se analiza en el ámbito del PHPP, es el cambio de las instalaciones. Claro, tenemos que situarnos, tenemos que ponernos en contexto. El encargo del 2017, la comunidad lo que pide es renovar el sistema de calderas de gas con un sistema más eficiente, con mayor rendimiento, y implementar un sistema de placas solares térmicas para el aporte de agua caliente sanitaria. Bueno, ¿a dónde hemos conseguido llegar? Pues hemos conseguido, aunque repito, el proyecto en principio no se planteó para cumplir ni el PHPP ni el ENERFIT. Pero finalmente, teniendo en cuenta todos los elementos que sabemos utilizar del estándar Passive House, todos los elementos a nivel de física de la construcción, de temperatura superficial, puentes térmicos, difusión de vapor, eso nos ha demostrado que cuando un proyecto que se basa en estas premisas lo implementamos en el PHPP y lo simulamos, los resultados son buenos. Como podéis ver, la demanda de calefacción pasa de 110, pasa a 28, también la carga de calefacción, y por componente, un proyecto que inicialmente nadie nos pidió que cumpliese con el estándar, sí que cumple el ENERFIT por componentes. Bueno, aquí podéis ver todos los valores que cumplimos a nivel de envolvente opaca, envolvente transparente y evidentemente el sistema de ventilación, y quedaría digamos, por comprobar el valor de la hermeticidad, que de 3 deberíamos pasar a 1.
Bien, aquí ya va el análisis por fase. Cada fase se suma a la anterior. ¿Qué quiero decir? Que cuando en el paso número 3, aislamiento SATE, evidentemente en este paso ya se tienen en cuenta los resultados que nos arroja la simulación por el PHP a través del aislamiento encubierta. Por lo tanto, tenemos abajo unos porcentajes y podemos ver cómo a la vez que se interviene mejora digamos que el valor de reducción de la demanda de calefacción se va incrementando hasta llegar finalmente a casi un 75% de la situación actual. Lo mismo para la carga de calefacción, lo mismo por la demanda PER, y esto que repito, bien, esto es una simulación de todos los factores de temperatura superficial, y rápidamente voy a la parte que más nos interesa, que es, claro, todo este proyecto, una vez que lo hemos simulado, el hito era presentárselo a los vecinos. ¿Cómo explicarle a los vecinos que cada uno tenían que invertir aproximadamente 30.000 euros? Claro, estos 30.000 euros, pues podéis imaginar las reacciones por parte de los vecinos en la asamblea extraordinaria. Bien, hemos querido hacer una simulación, pero en plan, como dice Navarra, en plan bestia, con la siguiente hipótesis. Cada vecino no aporta ni un euro de sus propios fondos. Toda la comunidad pide un préstamo a las entidades financieras. Un préstamo a 30 años. Hacemos una hipótesis de un interés hipotecario fijo a 3%, que hasta el mes pasado era posible conseguirlo. A partir de esto añadimos una tasa de oportunidad, porque, como decía hace poco, es hacernos la trampa al solitario. Claro, si el capital necesario lo aportan el banco, las entidades financieras, no hay un interés de oportunidad. O sea que si no es el capital tuyo, no pierdes nada. Pero lo hemos introducido. Hemos considerado un incremento del coste de energía muy bajito, vista la situación actual, del 15%. Hemos implementado también, donde los había, los incrementos por coste de mantenimiento, que únicamente se da en la fase de la ventilación por el cambio de los filtros. Y como podéis ver, del VAN, del TIR, del periodo de retorno, pues yo creo que, teniendo en cuenta que el capital inicial lo aporta la entidad financiera, es una óptima inversión. ¿A qué me refiero? Me refiero que después, claro, cuanto más fases ejecutamos, cuanto antes se amortiza y cuanto más rentabilidad hay. ¿En qué consiste la rentabilidad? La rentabilidad la hemos calculado a partir de los ahorros energéticos llevados efectivamente a través del VAN a hoy, ¿no? Al momento cero. Podéis ver que si únicamente hacemos el aislamiento encubierta, a partir del año 22 tenemos un rendimiento del 6,22. Si hacemos la fase 1 y la 2, casi un 10% después de dichos 7 años. Si hacemos las 3 primeras fases después de dichos 6 años, un 10%. Y si haríamos todo el proyecto de golpe, tendríamos un rendimiento del 11,4% en 15 años. Yo desafío dónde podemos encontrar una rentabilidad más alta. Ahora mismo, ¿en qué fase estamos? Estamos que, a través de los administradores, están estudiando la posibilidad de ver qué entidad, sobre todo a nivel de propietarios, porque son 33 propietarios, pueden financiar de esa forma el proyecto. Y repito, hemos considerado únicamente un 15% de incremento de energía actual. Aquí tenemos un gráfico de cómo las distintas fases y cada curva representa una de las fases a través del cálculo del VAN, del TIR y del periodo de retorno. Evidentemente, cuanta más obra, más eficiente, cuanto más eficiente, más rentabilidad. Esto está cogido de parte del proyecto originario, que la certificación energética por fases también preveían una mejora de la letra, evidentemente. Al final pasaríamos de una letra A a una letra B, manteniendo las instalaciones de caldera centralizada de gas, que hoy en día habría que revisar porque no tiene mucha lógica. Y pues eso es un resumen que hemos querido preparar a modo de lo que ha pasado en aproximadamente 6 años. Y estamos convencidos que si algún día consiguen la financiación, nuestros vecinos podrán disfrutar de unas viviendas confortables y eficientes. Pues nada más. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. La verdad que muy interesante lo que nos has contado y un valiente plantear estas cosas a tus convecinos. O sea que, muy bien. Bueno, hay un cambio en el programa. La experiencia de la certificación nos hablaron ayer y hoy nos va a hablar Manuel García sobre los impactos de la combinación de Passive House y biomateriales para la descarbonización de la construcción. Así que, Manuel. Hola. Bueno, yo voy a ser muy rápido. Esto más que una presentación, en el fondo es un alegato. Esto se pasa dándole aquí, ¿no? Bueno, todos sabemos que nos encontramos en una encrucijada. Si aquel que por masoquismo siga los informes del panel para el cambio climático, pues lógicamente se da cuenta de la velocidad con la que estamos yendo contra el muro del cambio climático y lo que eso puede suponer para todos. Dentro de que se podría tomar un enfoque pesimista, es decir, nos morimos, pues da igual, ¿no? Tenemos la alternativa de ser positivos y trabajar para que este enfoque pesimista no nos domine. Occidente, especialmente la Comunidad Europea, ha tomado, dentro de un límite, lógicamente, ha tomado el testigo de intentar cambiar esto, hacer que nuestra industria, que nuestro transporte y cómo no, nuestra construcción, con un grado elevadísimo de impacto tanto en consumo energético como en emisiones equivalentes a gases de efecto invernadero, pues nos hemos autoimpuesto una serie de pasos en los que ninguno de nosotros creemos que lo vayamos a conseguir, pero que considero que tenemos que luchar a pesar de nuestro escepticismo. No solo la Comunidad Europea es un adalid de esta lucha. Yo considero que todos los que estamos aquí reunidos somos también la vanguardia. Somos la vanguardia, igual que lo es Europa en el mundo, en el tema de la construcción. Somos la vanguardia dentro de Europa, intentando hacer edificios que al reducir su consumo de energía operativa tenga Europa y su vivienda no solo ese confort tan importante que nos comentaba en la ponencia anterior, sino además que tengamos la tranquilidad de que no estamos quemando y emitiendo y gastando una energía innecesariamente. En este gráfico se ve claramente que con el paso del tiempo la energía operativa, al principio la energía operativa era pues lo gordo dentro de la vida útil del edificio desde el punto de vista de consumo energético y sus emisiones equivalentes, que lógicamente una sociedad que se basa en los hidrocarburos, pues lo uno va siempre asociado con lo otro, pero conforme hemos ido haciendo los edificios más eficientes, resulta que el impacto de la energía operativa va desapareciendo y es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos, pero nos queda muchísimo por hacer con la energía embebida en los materiales, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es el aislamiento. El impacto del aislamiento dependiendo de la naturaleza, de dónde se obtenga. Aquí estamos teniendo en cuenta en esta gráfica pues la emisión, por un lado, para los materiales que son sintéticos y que consumen energía y recursos fósiles, frente a productos que son biológicos y que no solo no consumen esa energía en esa medida de combustibles fósiles, sino que además tienen la capacidad de, durante el tiempo que están incorporados en el edificio, están quitando, la planta ha quitado primero el CO2 de la atmósfera, que es algo que necesitamos con urgencia, y los mantiene secuestrados durante el tiempo en el que está el edificio en uso. El Pacto Verde Europeo
no vamos a hablar de esto. Esto es un tema para mucho hablar. Y para mí más importante es el asunto de la gráfica. Perdonad, en la línea azul pone energía embebida, es energía operativa. Vemos de la edificación convencional más casposa hasta la última tendencia que podamos alcanzar con edificios que generan más energía incluso de la que consumen. La realidad es que la línea azul se ve claramente, vamos a ser capaces tarde o temprano de acercarnos a cero emisiones en el momento en que seamos capaces también de incorporar cogeneración, pero los edificios con mayores prestaciones también requieren mucha más cantidad de materiales. De repente, pues de no tener aislamiento en los 70 a pasar a tomos muy grandes de aislamiento y otras consideraciones, conforme los edificios se hacen más complejos, pues esta curva es simbólica, lógicamente, es complejo, edificio a edificio, pues como para analizar a nivel universal. La curva naranja nos viene a relatar cómo los edificios acaban costando mucha más energía y, por tanto, también muchas más emisiones. Si sustituyésemos allí donde se pueden sustituir, que no se puede sustituir en todo, lógicamente, pero si allí donde se puede sustituyésemos los productos que vienen derivados del petróleo o que requieren grandes consumos de energía por biomateriales que fijan carbono y requieren unos niveles de energía muy inferiores, pues tendríamos un desarrollo, una contribución como proyectistas muy importante y un impacto muy importante en esto que le estamos robando a las generaciones futuras. No nos olvidemos que todo lo estamos tomando prestado y todo lo que hagamos mal va a su cuenta de resultados. Aquí hay un ejemplo de análisis en Bélgica, en el que vemos cómo pues, la construcción convencional, la parte operativa y la parte de energía, consumo de energía operativa y consumo de energía incorporada o embebida, pues la incorporada tiene, esto es un edificio pasivo, tiene una parte muy importante que deberíamos poder bajar. La metodología de lo que voy a presentar ahora, que es todo fruto del trabajo de Claudia, mi compañera Claudia, la tienen aquí planteada. No vamos a perder el tiempo en eso porque tenemos poco tiempo. Aquí veis pues diferentes tipos de construcción, algunos de ellos passive house, otros no, con las incidencias relativas en cada uno de los elementos aplicando la metodología de la lámina anterior. En azul se ven a la derecha, en el cuadro a la derecha, se ve el impacto desde el punto de vista de la energía y luego también en rojo el impacto de emisiones siempre por metro cuadrado de edificio construido, de emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes de CO2, y cómo pues entre uno y otro, construcción convencional a nivel de eficiencia pues más o menos a la par, tenemos esas grandes diferencias. Varían proyecto a proyecto, cada proyecto es una realidad, no hace falta abundar en ello, pero lógicamente cada uno tiene un impacto distinto. Una cosa muy interesante es la gran maravilla que supondría para la sociedad la rehabilitación energética correctamente establecida de los edificios existentes. Y luego pues aquí tenemos, por ejemplo, un edificio convencional que no es passive house, pero que tiene un buen aislamiento y en el que se utilizan materiales que son capaces de secuestrar carbono. Aquí vemos en los diferentes edificios, cada una de las barras es uno de los edificios de los 4 primeros, y vemos el presupuesto antes de que el edificio empiece a funcionar, el presupuesto energético que tenemos. En la barra gris es el edificio convencional, con los impactos que estamos produciendo antes de que nadie entre a vivir.
Lógicamente, puede uno pensar en algunas de las barras, esto no es muy importante, me da igual, pero si multiplicamos el efecto del ahorro por 100.000 edificios, pues nos damos cuenta de que el impacto es importante. Cada detalle es una cuestión moral y ética de responsabilidad de los arquitectos y aparejadores, de los prescriptores en general, de tirar un poquito del carro para que cada ahorro que sea posible se haga. Hay en el artículo, bueno, en la tesina que Claudia hizo, que la pueden ustedes descargar y estudiar, muy interesante, llevaría muchísimo tiempo analizarla. De esa comparativa sacamos estas cuentas, también sería interesante ir una a una, pero creo que no es el contexto para hacerlo. Sí que les invito, en su libro tienen el enlace donde pueden descargarse el PDF gratuitamente. Les invito a que lo analicen. Y la conclusión fundamental es, para mí, esta especie de cuerno que nos relata de forma simbólica la diferencia entre que nos tomemos en serio la sustitución de materiales que están quemando petróleo, están emitiendo, que están siendo producidos con elevadísimos niveles de energía en un contexto futuro de menos energía cada vez. Es muy importante, y no hemos hablado de esto, porque eso es todavía una caja de Pandora más grande, que es la de no solo el secuestro de carbono inmediato en el edificio, sino la capacidad de reutilización y reciclabilidad de los materiales. Cuanto más orgánicos son, más sencillo es el proceso de reutilización, más económico, mientras que utilizar productos complejos que se mezclan los aislamientos con la estructura, de una forma que luego su separación sea difícil. En el fondo, sí, estamos resolviendo un problema acuciante hoy, pero dejándole un problema, una bola en falso a las futuras generaciones, y eso tampoco es algo que debamos tomar desde el punto de vista ético y moral de forma baladí. Y lo último, muy importante, siempre que podamos fijar carbono en nuestros edificios, es un favor que le hacemos a la sociedad actual, pero también a la sociedad del futuro. Pensad además que, a diferencia de los productos industriales tradicionales que requieren una gran cantidad de capital para ser desarrollados, como es montar una fábrica de hormigón o de aislamientos sintéticos o de productos plásticos, los productos, una cosa que une a los productos, a los biomateriales, es que como se producen en el territorio, distribuidos en el territorio, se producen en el bosque, se producen en los campos agrícolas, la riqueza que producen se distribuye de una forma que a día de hoy ayuda mucho a la sociedad. En lugar de estar concentrados en manos de pocos y esa riqueza ir en una dirección exclusiva a aquellos que son capaces de montar esas grandes industrias y pinchar el suelo para extraer un petróleo y transportarlo, aquí estaríamos contribuyendo socialmente a una mejora económica en el territorio también, lo cual no es tampoco ninguna tontería. Y muchas gracias por su atención, y quería agradecer de nuevo a Claudia la prestación de su proyecto. Sí que les recomiendo de veras que sigan su trayectoria y que analicen su tesina, porque es un resumen muy interesante de hacia dónde deberíamos destinarnos. Muchas gracias.
Pues gracias, Manuel, por recordarnos que bueno, siempre podemos llegar un paso más, no hay que pararse en el pasivo, hay que seguir, ¿no?, con el tema de los biomateriales, muy interesante. Pasamos ahora a un bloque de 2 ponencias orientadas al radón, al gas radón. Así que primero nos hablará Robert Ribalta sobre un caso de afectación de gas radón por tubos canadienses. Robert, cuando quieras. Buenos días. Antes de empezar, querría agradecer a la plataforma de Reciclación Passive House y a todos la oportunidad de exponer este caso, denominado caso de afectación de gas radón por los tubos canadienses. Este caso se originó a raíz de la regulación por el Código Técnico de la Edificación, que en 2019 se incorporó y, bueno, compré una máquina de medir gas radón y, bueno, porque tenía un proyecto en un municipio afectado y así empezó todo. Ha sucedido en la casa donde vivo con mi familia y que además fui arquitecto. Está situada en Oliana, provincia de Lérida. Está situada en Oliana, en la provincia de Lérida. La construcción se inició en 2016, finalizó en 2018 y logramos certificarla como edificio de baja demanda energética en el 2020. El gas radón es un gas que puede emanar de forma natural del terreno y con exposiciones elevadas o prolongadas es perjudicial para la salud. El Código Técnico de la Edificación dicta que en los locales habitables, en edificios nuevos y en otros casos, el nivel de gas radón en el interior de estos locales ha de ser inferior a 300 becquerelios metro cúbico. Oliana no aparece en el listado de municipios con potencial de radón del Código Técnico de la Edificación. Me he olvidado de pasar algunas imágenes. Y bueno, aquí en el recorte del mapa del Consejo Nuclear, del Consejo de Seguridad Nuclear de España, aparece el recorte en la zona de Cataluña de Oliana. El edificio dispone de un sistema de tubos canadienses, es un intercambiador entálpico tierra-aire diseñado originalmente por Josep Lluís Brunat, y en las imágenes podemos ver su construcción, que bueno, básicamente son un conjunto de tubos envueltos en hormigón, con una cámara de entrada de aire y otra de salida. Y el conjunto está bajo el garaje, cubierto por una capa de 1,35 metros de tierra. En la siguiente imagen vemos los ventiladores donde los ubiqué inicialmente y los filtros de aire. El sistema de ventilación está un poco sobredimensionado, mayormente los filtros, que admitirían un caudal 3 o 4 veces superior al caudal que están funcionando, o máximo que está funcionando. Con esta instalación que hemos visto, en el interior de la vivienda se registraban valores de gas radón de 200 becquerelios metro cúbico, un valor aceptable, ya que el Código Técnico de la Edificación limita como máximo, en edificios nuevos y otros casos, el valor de 300 becquerelios metro cúbico. El problema detectado era que la vivienda presentaba unos niveles de gas radón superiores a lo esperado, ya que ventilaba constantemente y el aire del exterior habitualmente suele estar con una concentración de radón comprendida entre 5 y 15 becquerelios metro cúbico. Y por desconocimiento al gas radón y al nivel que habría en los periodos cálidos cuando los ventiladores funcionaran al 100%, se decidió hacer un cambio de instalación para intentar reducir estos niveles. A continuación vemos en el dibujo de planta y sección de la izquierda la instalación inicial, en la que podemos ver el intercambiador entálpico compuesto por la cámara
la cámara de aire, la cámara de entrada de aire, los tubos y la cámara de salida del aire. Y también véase el aire con su sentido de circulación. Los ventiladores están situados justo después del intercambiador entálpico según el sentido de circulación del aire. Así se obtuvieron los 200 becquerelios metro cúbico en el interior de la vivienda. Se registraron estos valores. Ahora, en el dibujo de la derecha, vemos el mismo sistema de ventilación, pero con la ubicación de los ventiladores ahora justo delante del intercambiador entálpico. Y con este cambio se consiguió bajar el nivel de Garradón en el interior de 200 becquerelios a 20 becquerelios metro cúbico. Véase la primera lectura registrada al día siguiente después del cambio de la instalación. Ahora, en el siguiente dibujo, podemos observar el mismo sistema, pero en sección. Observamos los niveles de Garradón en el exterior, el sentido de circulación del aire por los tubos canadienses y los ventiladores situados después. Y obteníamos el valor de 200 becquerelios metro cúbico. Ahora, con el cambio de instalación, el 5 de febrero de 2022, realizamos el cambio de instalación y ya instalamos los ventiladores antes del sistema de tubos canadienses y tengo registrado los 20 becquerelios metro cúbico. En la siguiente imagen podemos observar, bueno, queda... Sí, aquí cabe destacar que, ¿qué pasaba? En la situación inicial, el intercambiador entálpico, en esta situación, el intercambiador entálpico tierra-aire, el aire de su interior estaba sometido a despresurización. Es decir, el aire estaba a una presión más baja que la atmosférica. Y de alguna manera, el gas emanado por el subsuelo se infiltraba a los tubos canadienses y la mezcla del gas con el aire limpio del exterior era impulsado al interior de la vivienda. En la situación después del cambio de la instalación, lo que está pasando actualmente es que el aire del interior de los tubos canadienses está sometido a presurización, una presión más alta que la atmosférica. De manera que, de alguna manera, no sé cómo, se evita que el gas radón pues se infiltre en los tubos canadienses y se ventila la vivienda con un aire limpio, con unos niveles de radón prácticamente igual que en el exterior. Para explicarlo con una analogía, si imaginamos que esta sala estuviera toda llena de humo y todos para respirar tuviéramos una manguera, al absorber el aire por la manguera, imaginemos también que esta manguera tiene pequeños agujeritos y cuando nosotros absorbemos el aire por la manguera, respiramos el aire limpio del exterior, pero también un poco de humo, ya que se infiltraría por los agujeritos de la manguera. Si por el contrario, si ahora imaginamos que no aspiramos y en el exterior hay otra persona que nos sopla el aire de la manguera, respiraríamos el aire mucho más limpio, prácticamente limpio, puesto que el aire del exterior saldría por los agujeritos y en gran medida evitaría que entrara el humo en la manguera. En esta analogía, el humo sería el radón, la manguera los tubos canadienses y los ventiladores, y las personas serían los ventiladores. Aquí véase la ubicación inicial de los ventiladores y la ubicación después de la actuación de la modificación. La cámara esta pequeñita que aparece aquí es pequeña, está en despresurización, es decir, presión más baja que la atmosférica, pero es una cámara pequeñita que se estanqueizó adecuadamente. También se realizaron mediciones de gas radón en la bodega, que está junto al intercambiador entálpico, y los resultados registrados se comportaron a la inversa que en la vivienda. Cuando en la vivienda teníamos 200 becquerelios metro cúbico, en la bodega tenemos 45 becquerelios metro cúbico. Ya después del cambio de instalación, cuando en la vivienda teníamos 20 becquerelios metro cúbico, en la bodega teníamos 245 becquerelios metro cúbico y más adelante 1114 becquerelios metro cúbico. Estos cambios en los niveles de concentración de radón se produjeron más lentamente, a lo largo de varias semanas. Ya como conclusiones, bueno, primero que se puede infiltrar gas radón a través de los tubos canadienses
y que la ubicación de los tubos canadienses después del intercambiador entálpico según el sentido de circulación del aire antes del intercambiador entálpico según el sentido de circulación del aire, influyó en un factor de por 10 en los niveles de Garradón en el interior de la vivienda. También concluimos que estos cambios en los niveles de Garradón se han producido con unas presiones relativamente bajas, de menos 50, comprendidas entre menos 50 y más 50 pascales. También concluimos que cuando se paran los ventiladores de la vivienda, el aire que hay en el interior, del intercambiador pues se contamina con Garradón. Y luego al volverlos a encender, a ponerlos en marcha, pues todo el Garradón y el aire pues impulsa la vivienda. Tengo los ventiladores funcionando constantemente, solo los paro por mantenimiento o bien por vacaciones. También se concluye, y muy importante, que al someter el aire del intercambiador entálpico o de los tubos canadienses a presión más alta que la atmosférica, a presurización, pues ha aumentado el nivel de Garradón en los espacios cercanos. Bueno, y entonces yo mediría siempre los niveles de nuestros espacios cercanos. Y bueno, recordemos que el código técnico dice, pues que dicta que en los espacios interiores, en los locales habitables, pues el nivel de Garradón ha de ser inferior, el promedio del nivel de Garradón anual ha de ser inferior a 300 becquerelios metro cúbico. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención. Pues gracias, Robert, por explicarnos esta experiencia con el Garradón. El gas Radón, en todo lo referente al Garradón, es uno de los temas en los que la plataforma está muy implicada y muy interesada en que nos pongamos las pilas con ello. Pasamos ahora al siguiente bloque, a la siguiente ponencia sobre Garradón, donde nos hablará Ricardo Pol sobre la Passive House como herramienta de mitigación de las concentraciones de Garradón en el interior. Ricardo. Buenos días. Yo también quería agradecer a la organización de esta conferencia que hayan hecho el esfuerzo de conseguir reunirnos aquí para hablar de algo tan importante como la eficiencia energética y combatir los efectos indeseables que se están produciendo por la contaminación ambiental y el cambio climático. A partir de ahí, hablar del gas radón, algo a que he dedicado una buena parte de mi vida a investigarlo, implica primero definir un poco cuál es, y voy a tratar de no ser rollo universitario, pero definir un poco cuál es la problemática, cuál es el alcance de la problemática. Todos sabemos que el gas radón es un gas noble, radioactivo, más pesado que el aire y que proviene de la desintegración, de la cadena de desintegración del uranio radio, y tiene la mala costumbre de concentrarse en los lugares bajos, en las oquedades, y especialmente en los locales con una ventilación deficiente. Y representa una amenaza invisible que es imposible detectar organológicamente y si no disponemos de la tecnología adecuada, pues puede suponer un peligro, un riesgo grave para la salud de los usuarios de las edificaciones afectadas. El radón, como decía, se genera por la desintegración del radio y este radio está presente, a su vez, en consecuencia de la desintegración del uranio, y está presente en las rocas del suelo y en los materiales de la construcción. Pero su incidencia en los materiales, es relativamente pequeña. Proporcionalmente, la mayor incidencia la tiene la constitución, y digo la constitución del suelo bajo la construcción. El peligro del radón no radica en el radón en sí mismo, puesto que el radón, como un gas noble, no se adhiere a otros materiales, por lo tanto, y permanece inerte,
por lo tanto, cuando nosotros respiramos en una atmósfera con una concentración alta de radón, lo volvemos a exhalar y no implica mayor riesgo por el poco tiempo que permanece en el interior de nuestro organismo. El problema radica en sus descendientes, que también son emisores de partículas alfa. Cuando ese radón se degrada después de su periodo de semidesintegración de 3,8 días, es las partículas alfa que emiten sus descendientes, y estos descendientes ya no son nobles, tienden a adherirse a cualquier partícula y adherirse en el interior de nuestros pulmones, y es ahí donde están emitiendo partículas alfa, que son las que suponen el riesgo para la salud. La OMS define el radón como un contaminante de origen natural y una de las principales causas de cáncer de pulmón. En España se calculan unas 1.500 muertes cada año, atribuibles directamente a la exposición a este contaminante. Es el segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón por detrás del tabaco. Y es importante que los prescriptores, los diseñadores, los técnicos, tomemos conciencia de esta problemática para evitar que sean los médicos los que tengan que resolverla. Somos nosotros los que debemos de poner las medidas para resolverla, y por eso las adaptaciones legislativas que hemos tenido recientemente y que vendrán muy próximamente respecto de acometer esta problemática. ¿Cómo se valora el riesgo de concentración? Hemos escuchado antes a nuestro compañero que mencionaba los becquerelos metro cúbico. Un becquerelio metro cúbico es una unidad que mide la frecuencia de desintegración o de transformación del núcleo radioactivo. En este caso, lo que significa es que el número de desintegraciones por segundo de átomos de radón en un metro cúbico de aire. Estamos midiendo las desintegraciones por segundo. Entonces, ¿qué factores influyen? Ay, perdón, no estoy pasando las diapositivas. Me he despistado, disculpadme. Bueno, me quedo ahí, ¿vale? ¿Qué factores influyen en la concentración de radón en el interior? Porque en el exterior, como hemos dicho ya, como ha dicho nuestro compañero, no representa ningún peligro. El radón ambiental no representa un peligro. Este es el mapa completo que exhibía parcialmente antes Robert, y es el mapa del Consejo de Seguridad Nuclear. Y ahí veis, este mapa veis las áreas de mayor riesgo de exposición, y se corresponden también con los materiales que conforman el subsuelo. Entonces vemos que hay una zona en Cataluña que sí es afectada, pero es la zona de la costa, y tiene mucho sentido que esta conferencia y este tema se esté tratando aquí en Galicia, porque en Galicia somos de las áreas más afectadas de Europa por la concentración de gas radón, y sobre todo en cuanto a lo que respecta a la población afectada, porque la concentración se va a producir fundamentalmente en edificios en contacto con el terreno, en locales en contacto con el terreno o muy próximos, y por la tipología constructiva predominante en esta comunidad autónoma, resulta que tiene un porcentaje de población muy afectado, que a lo mejor no se da tanto en otras zonas que presentan incluso concentraciones en suelo más altas. Bien, también como veis, toda la zona de la Sierra de Madrid, la comunidad de Extremadura, pues también son zonas importantemente afectadas. Bien, pero como os decía, ¿qué factores influyen en la concentración? Pues es múltiple, es multifactorial la concentración, y muchas veces influyen unos u otros, o todos, o alternativamente incluso, secuencialmente. Pero entre los más importantes cabría señalar pues la presión en general, como ya hemos visto también en la presentación anterior, tanto la presión atmosférica como la presión diferencial, la humedad, la temperatura y, sobre todo, la permeabilidad del suelo bajo la construcción. Bien. Pero, ¿cuáles son los valores
semiafortunado con este invento. Bien, ¿cuáles son los valores de concentración preocupantes? Bien, la OMS nos indica que las concentraciones de radón en aire superiores a los 100 becquerelios metro cúbico, siempre hablamos de concentración media anual, ¿no? Ya constituyen un importante riesgo para la salud. Esto es, digamos, el consenso de la comunidad científica y adoptado y publicado por la Organización Mundial de la Salud. Aquí, hoy, en el Palacio, en el área de exposiciones, en la zona de exposiciones del Palacio, hemos registrado 93 becquerelios metro cúbico. O sea que estamos a salvo por un pelo. Probablemente en esta sala tengamos más. Si os fijáis, porque otra cosa que influye es el factor de forma de la sala. Y en este caso, la sala está pendiente, que probablemente concentre el radón en las filas de delante. Es muy probable. Entonces, a veces ponerse en la fila de atrás no es ser el malo de la clase, ¿no? Bien. Por otro lado, como sabéis, la legislación europea, en la Directiva 96 Euratom y, recientemente, el Código Técnico de la Edificación en la exigencia básica HS6, fijan este límite de referencia en 300 becquerelios metro cúbico, a partir del cual ya tienen obligación las autoridades de los Estados miembros de tomar medidas e intervenir para minimizar la exposición de la población. Bien, si vemos los dos mapas comparados, el mapa de la izquierda es el mapa de riesgo de radón, según el Consejo de Seguridad Nuclear, y el mapa de la derecha es la traducción del Código Técnico de la Edificación con la zonificación por municipios del anexo. Entonces vemos que hay una semejanza, pero no una coincidencia. De acuerdo a la estimación de riesgo del Consejo de Seguridad Nuclear, estaríamos, toda la provincia de Lugo estaría en una zona de riesgo medio, mientras que para el Código Técnico prácticamente de riesgo alto. Y sé que a muchos os preocupa el Código Técnico y que a muchos os preocupa la aplicación de ese Código Técnico y cómo aplicarlo, y a lo mejor hasta pues, algunos sois críticos, entre los cuales pues, me incluyo, ¿no? Bien, pero si nos vamos a lo que establece la exigencia, nos va a pedir que preveamos o que proyectemos unas medidas de protección contra la exposición que son de obligado cumplimiento en las nuevas construcciones, ampliaciones, reformas o cambios de uso, siempre y cuando se encuentren dentro de los municipios que están en color azul o rojo relacionados en el apéndice B, ¿vale? Entonces, esa clasificación lo que nos va a decir es qué debemos hacer en función del riesgo potencial que tienen cada zona, la zona 1 o la zona 2. La zona 1 entre 300 y 600, la zona 2 más de 600 becquerelios. Pero nos da la opción, el Código Técnico, de comprobar si nuestra situación, nuestro proyecto concreto, se encuentra dentro de ese nivel de riesgo. ¿Cómo? A través de medidas. Podemos realizar medidas que nos sitúen en el nivel de riesgo. Bien. Y voy a citar textualmente. Cuando los municipios de las zonas 1 o 2 del apéndice B se constaten, de acuerdo con el apéndice C, que ninguno de las zonas de muestreo presente valores las zonas de muestreo son las muestras tomadas en nuestra situación, ¿vale? Presente valores de promedio anual de concentración de radón superiores al nivel de referencia, en este caso los 300 becquerelios, no se exigirá implementar las soluciones de protección frente al radón. No se exigirá. Si pasamos a la diapositiva 4, vemos una tabla que está extraída directamente del Código Técnico, donde aparecen las distintas alternativas para la mitigación. Si en el caso de que se muestren valores entre 300 y 600, se aplicarán las exigencias de la zona 1,
y si el resultado del muestreo es superior a 600, entonces se aplicará la exigencia de la zona 2 más una barrera. O sea, hay que aplicar 2 exigencias. Bien. O 2 soluciones, perdón, más que exigencias. Bien, la tabla del CTE nos da una indicación de soluciones, no voy a entrar por falta de tiempo, y cuando si la gente me pregunta cuál es la solución más idónea, pues suelo decir que depende, que es como decimos aquí los gallegos, depende de muchísimas cosas, ¿no? No hay una solución mejor que otra, sino hay que adecuar la solución a la realidad del proyecto o a la realidad constructiva. Pero la primera conclusión que ya podemos establecer es que si antes de iniciar la construcción hacemos una medición de radón en suelo y un ensayo de permeabilidad de terreno, por ser precisamente la permeabilidad el factor más importante, podemos establecer a priori, aplicando el método de Nezal-Barnett, la posibilidad de concentración en el interior de la edificación, o la probabilidad de concentración en el interior de la edificación. Nezal y Barnett, esa gráfica que tenéis ahí, establece 3 zonas de concentración. Entramos en la tabla, es muy sencillo de establecer en función de los valores de permeabilidad y de la medida obtenida de concentración a 1 metro de profundidad en el suelo. Podemos entrar en la gráfica y ver si caemos en la zona alta, baja o media de riesgo de concentración. Si caemos en la zona baja, pues no vamos a tener valores superiores al nivel de referencia y, por lo tanto, no va a ser aplicable la exigencia básica. Por supuesto, no tengo que decir que si la obra, en lugar de tratarse de una obra nueva, se trata de una obra de reforma o ampliación, podemos realizar directamente una medida en la parte construida y si una medida o varias, dependiendo de las condiciones y de acuerdo también al anexo del código técnico y el anexo C, y podremos ver que podemos registrar esas medidas y esas medidas son válidas para ver si tenemos que aplicar o no alguna de las exigencias. Pero ¿qué ocurre si el resultado no es favorable? ¿Qué medidas son las más convenientes? Pues ya digo que no, como casi siempre, las recetas generalistas no sirven en arquitectura. Como sabemos muy bien, como arquitectos pasivos, y me gustaría decir que todos los arquitectos, los condicionantes del lugar son determinantes en la toma de decisiones de proyecto. Yo, por limitación del centro, me voy a centrar en esta exposición exclusivamente en dos soluciones, dos soluciones que continúan y establecen una relación muy clara con la ponencia anterior, en donde vimos que simplemente cambiando la localización de unos ventiladores pasábamos de una concentración alta a una concentración baja. ¿Esto por qué es? Porque en realidad estamos aplicando una de las medidas de mitigación, la segunda que vamos a ver, que es la presurización. Pero vamos a hablar primero de la primera medida, que es la situación que habitualmente nos encontramos en las casas pasivas. Por cierto, que en medidas que hemos realizado en casas pasivas de la Sierra de Madrid, que es un área de altas concentraciones, zona 2 del anexo, con los compañeros de Madrid Arquitectura, los resultados obtenidos fueron, en todos los casos, inferiores a los 300 becquerelios metro cúbico, o sea, inferiores a la exigencia. Y 3 o 4 veces inferiores a las medidas registradas en casas del entorno. O sea, que las casas pasivas, y de ahí el título de mi ponencia, las casas pasivas son en sí, o se pueden considerar en sí, por sus características constructivas, por la impermeabilidad de su envolvente y por el sistema de ventilación, se pueden considerar en sí una medida de mitigación del gas radón.
por lo menos en los resultados experimentales que hemos podido constatar hasta el momento, y no solo nosotros, sino otros grupos de investigación de Europa, de Canadá y de Australia. Entonces, volviendo a la medida de mitigación, esto es el resultado de un experimento que se realizó en el año 2018-19, en donde en un local que tenía situado en zona 2, en el Ayuntamiento de Arteixo, provincia de La Coruña, se dispuso en el sistema de ventilación una medida variando el flujo con la intención de ver cómo afectaba esta ventilación forzada o la ventilación natural a la concentración. Deciros que en este local, al inicio de la medida, que lo veis ahí en las gráficas que están a la derecha, son dos secuencias. Las dos gráficas representan dos... Sí, estamos apuradísimos de tiempo. Perdón. Sí, interesantísimo lo que nos muchísimo estás más contando. rápido. Bien, voy a concluir entonces, para evitaros... Bien, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la ventilación funciona, rebaja los niveles de concentración, pero funciona mejor si es descompensada. O dicho de otra manera, calibrada para conseguir rebajar los niveles de concentración. La medida de presurización en el interior de la construcción, que es la medida que utilizan tanto los laboratorios, las salas blancas o los quirófanos o la propia Casa Blanca como medida de seguridad frente a riesgos de ataques químicos o biológicos, al presurizar el interior de la construcción conseguimos dificultar la entrada del gas. Era el mismo caso que la ponencia de mi compañero. Bien, no voy a alargarme más, os contaría muchas más cosas, pero el tiempo siempre manda. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. La verdad es que nos hemos quedado aún en el filo del tiempo con lo de la ventilación, es importantísima, o sea que muy bien. Bueno, pues antes de dar paso a la última ponencia de la mañana, recordarles que esta tarde se presentará por la tarde la guía de buenas prácticas Blower Door, y me permitirán un pequeño inciso publicitario. Les recomiendo que cuando acabe esta jornada se pasen por el mostrador de acreditaciones, porque le pueden echar un vistazo, incluso la pueden comprar con un precio excelente para socios. O sea que, bueno, pues ahora quiero dar paso a mi compañero Leonardo Llamas, la Junta Vocal de Internacional. Leo, ¿dónde? Ah, Leo. Que nos va a presentar a la última ponente. Pues Leo, cuando quieras. Muchas gracias, Concha. Hola, muy buenas. La última ponente, quizás la más internacional de todo el Congreso y quizás, no lo sé, pero supongo que la más joven, es una alumna del Máster de Sostenibilidad. Este año, como método de difusión de esta conferencia, decidimos contactar con Víctor Hermo, que es el director del Máster Universitario de Edificación Sostenible en la Facultad de Arquitectura Técnica de la Universidad de Coruña. Él es arquitecto, pero da el máster en la Universidad de Aparejadores. Coincidencia, no creo. Y nada, y con eso, pues simplemente deciros que esto es una ponencia no técnica, es de una estudiante que hizo pues el trabajo fin de máster, que está haciendo el trabajo fin de máster sobre una vivienda Passive House en su país, Buenos Aires. Entonces, simplemente, bueno, pues me gustaría, porque yo sé que ella tiene miedo a que le preguntéis, entonces me gustaría que le preguntéis. Os dejo con Agustina Comelles, que nos va a presentar pues una vivienda Passive House. Bueno, gracias. Buen día
a todos. Primero, mi nombre es Agustina y vengo a presentarles un resumen de mi trabajo de fin de máster que se titula Proyecto de Vivienda Passive House en Buenos Aires, Argentina. Los objetivos generales del trabajo fueron desarrollar una vivienda pasiva donde se cumpla con el requisito del estándar Passive House y cuyo costo de materiales sea competitivo con el de una vivienda siguiendo las normativas locales. Para eso se llevaron a cabo una serie de objetivos específicos que fueron el diseño bioclimático, alcanzar los criterios de Passive House para convertirse en una casa pasiva plus, que la vivienda también funcione desconectada de la red eléctrica y conocer el valor económico de los materiales de los 5 principios, tanto para la construcción según las normativas locales como para Passive House. Para eso se llevó a cabo una metodología de trabajo en la que primeramente se desarrolló un estado de la técnica en el que se estudiaron los conceptos de arquitectura pasiva, edificios de consumo casi nulo, energías renovables, normativas de desempeño térmico energético en Argentina y el estándar Passive House, y a partir de ahí se elaboró una síntesis que junto con el análisis del lugar y del clima dio lugar a la hipótesis de trabajo, que fue el proyecto de vivienda aplicando el estándar Passive House, donde los costos de materialización deberían ser similares a los de la construcción según la normativa local. Luego de esa hipótesis se pasó a la comprobación, que sería la verificación del cumplimiento del estándar y la comparación de esos costes de materiales de construcción, y a partir de ahí se realizó un análisis de los resultados donde se verificó o no la hipótesis del trabajo, que daría lugar a las futuras líneas de investigación o al replanteo de la hipótesis de trabajo. Bueno, para el estado de la técnica se estudiaron, como vimos antes, los conceptos de arquitectura pasiva, edificios de consumo casi nulo, las energías renovables con posibilidad de aplicación doméstica, las normativas de desempeño térmico y energético en Buenos Aires y el estándar Passive House. Luego, como condicionante del diseño pasivo, porque uno de los objetivos era desarrollar una casa pasiva antes de cumplir con los objetivos del estándar, fue el análisis climático, que, bueno, según la norma IRAM 11.603, Buenos Aires se encuentra en una zona templada cálida, con un clima predominantemente cálido y húmedo. Se realizó también un análisis climático a través del programa Climate Consultant, a partir del cual surgieron una serie de estrategias pasivas a implementar en el proyecto que mejoraron el confort de la vivienda en un alto porcentaje. Luego se analizó el lugar, que bueno, el proyecto de vivienda se ubica en Hudson, el partido de Berazategui, en Buenos Aires, Argentina. Se trata de una parcela de formato trapezoidal, cuyo frente está ubicado al noreste, pero bueno, que presentaba las mejores vistas hacia la ubicación posterior, que sería el sudoeste, digamos. Otro de los condicionantes del diseño pasivo fue el programa de uso, que en este caso se trataba de una vivienda más un estudio que debería poder funcionar independientemente de la misma, por lo cual se ubicó en la planta baja la parte del estudio en el frente y junto con la parte social de la vivienda, y en la planta alta se ubicaron las habitaciones, bueno, y los servicios, siempre tratando de garantizar la doble orientación. Bueno, las estrategias pasivas que surgieron a través del análisis climático por el programa que mencioné anteriormente fueron la ganancia de calor interna, la ganancia solar pasiva de alta masa, la deshumidificación, lograda a través de la ventilación cruzada o semicruzada de todos los ambientes de la vivienda, la protección solar en acristalamientos, que fue para mitigar la incidencia solar en los momentos donde no eran necesarios, que se logró a través de salientes en la fachada, semicubiertos y protecciones con toldos. La protección contra el viento, que también fue producto del análisis climático. Teníamos un viento predominante del sudoeste, que si bien no es un viento húmedo como el del sudeste, que es característico de la zona, era demasiado predominante en ese, por lo que se ubicó una barrera semipermeable de vegetación para lograr mitigar un poco el mismo. Y bueno, como última estrategia pasiva, el resguardo de las estancias principales a través de la colocación de las estancias auxiliares o de servicio en las orientaciones más desfavorables para proteger a las habitaciones principales. Luego de la aplicación de las estrategias pasivas, se pasó a la aplicación de los principios del estándar Passive House. Para garantizar el aislamiento térmico continuo, se optó por un sistema SATE, ya que ese era el que mejor
se adaptaba a las características de la construcción local, que generalmente se construye con ladrillo cerámico o de hormigón. Entonces era una manera de mantener lo tradicional y agregarle este beneficio. En cuanto a las carpinterías de altas prestaciones, se utilizaron unas de la marca Aluplast, que estaban verificadas por el estándar y se encontraban disponibles en el lugar, porque no muchos materiales se encuentran también disponibles en Argentina. Para la ventilación mecánica con recuperador de calor no tuve esa suerte, pero igual opté por uno que estuviera certificado por el estándar de la marca Zehnder. Y en cuanto a la hermeticidad del aire exterior, se optó por un revoque grueso a la cal de 3 centímetros que actuara como barrera hermética, y la ausencia de puentes térmicos se resolvió, mediante la ubicación del SATE por el exterior, obviamente, y elementos puntuales fijos para la unión de los semicubiertos que también estaban certificados por el estándar. Además de estos principios, se aplicó lo que fue un diseño bioclimático, la optimización de las ganancias solares y la protección de ventanas, y también se realizó un diseño de una instalación fotovoltaica porque se pretendía certificar el proyecto de vivienda como una casa pasiva plus. Este es el resultado del proyecto. Primero, la planta baja, una pequeña volumetría, la planta alta y un corte constructivo, podemos ver. Y el resultado fue la obtención de un muro SATE de 43 centímetros de espesor, con una transmitancia de 0,17 watts metro cuadrado Kelvin, una cubierta de 51 centímetros con una transmitancia de 0,13. La fundación tiene 47 centímetros con una transmitancia de 0,19. Las ventanas adoptadas poseen una transmitancia de 0,81 y la barrera de hermeticidad que vimos que es el revoque a la cal de 3 centímetros. Entonces, una vez que ya se tuvo el proyecto, se pasó a la verificación de la hipótesis, que sería la verificación del cumplimiento del estándar, para lo que se desarrolló el proyecto de vivienda en SketchUp, utilizando el plugin de DesignPH, y se cargaron los componentes, y luego fueron exportados a lo que es el PHPP, y dio como resultado una vivienda que no verificaba por la frecuencia del sobrecalentamiento, la frecuencia excesiva a la alta humedad y la generación de energía primaria renovable. Entonces ahí se trató de resolver esos inconvenientes para ver si se lograba certificar. Entonces una de las posibilidades fue la reducción de las ventanas al oeste, pero en este caso no era posible porque se cortaba con la ventilación cruzada del ambiente. Entonces se pasó a disminuir el factor solar de las ventanas y se hicieron 2 modelos del mismo edificio para simular la situación verano y la situación invierno, y se cargaron esos datos en la planilla de sombras para que fuera lo más real posible, que antes no se había hecho, se había cargado una sola situación. Para resolver el problema de la frecuencia a la alta humedad, se modificaron las condiciones de ventilación nocturna para refrigeración, optando por la apertura de aberturas, digamos, pero que no interfirieran con el descanso de los habitantes, entonces en ambientes que no tuvieran que ver con la noche. Y en cuanto a la generación PER, se cargaron los datos que antes se habían obtenido mediante el diseño de la instalación fotovoltaica, que antes no se habían pasado al PHPP. Con esto se lograron disminuir estos 3 factores que no nos dejaban cumplir, y el proyecto pasó a verificar como casa pasiva plus. El otro de los objetivos del trabajo era comparar el coste económico entre la construcción local y el estándar Passive House. Entonces se analizaron el costo de los materiales de los 5 principios en ambos casos. El resultado fue, digamos, que de los principios, digamos, el aislamiento, las carpinterías y la ventilación fueron los puntos que tuvieron más incidencia en el aumento del coste por metro cuadrado de construcción. Y el resultado fue que un sobrecosto de materiales por metro cuadrado de vivienda, según los principios Passive House, en la vivienda pasiva, de un 31%. Bueno, finalmente se pasa al análisis de los resultados, donde verificamos si las hipótesis planteadas al inicio del trabajo fueron resueltas o no. Y respecto a los objetivos generales, se pudo cumplir con el diseño de una vivienda pasiva, se cumplió con el estándar Passive House, y el costo de los materiales se considera que fue competitivo, teniendo en cuenta los beneficios que otorga este tipo de certificación también. Los objetivos específicos también se cumplieron lo que es el diseño bioclimático. Los criterios Passive House para una casa pasiva plus también fueron logrados, y se obtuvo el valor económico de los 5 principios. Lo que no se pudo lograr fue el funcionamiento de la vivienda desconectada de la red eléctrica.
Entonces, como conclusión, podemos decir que, bueno, si bien la ubicación del proyecto es en un clima para el cual el estándar no fue pensado en primera instancia, digamos, es un clima cálido, el clima también es el que te provee a la vez de la solución a los problemas que uno puede tener durante el diseño, en este caso mediante lo de la humedad y la ventilación nocturna, que la orientación es un condicionante del proyecto, pero no es determinante, o sea, se pueden resolver proyectos mal orientados, pero se pueden llegar a certificar, que el logro de los 5 principios son la base fundamental para alcanzar los criterios del estándar, o sea, es un mecanismo que si logras eso, o sea, estás más cerca de alcanzar los criterios que te propone el estándar, y bueno, que el mayor costo es aceptable porque también ofrece una mejor calidad de vivienda, y que probablemente, bueno, para el punto que no se pudo cumplir de la desconexión de la red eléctrica, si optamos por la combinación de distintas energías renovables, como en este caso fotovoltaica y eólica, probablemente se pueda llegar a alcanzar eso y con un diseño un poco más riguroso. Y bueno, nada, como futura línea de investigación también planteé la idea de aplicar los principios y criterios del estándar a algunas comunidades o urbanizaciones que, bueno, en Argentina ahora se están dando mucho, que por ahí están en zonas que no están pobladas de las conexiones de los servicios y, bueno, sería una buena idea aplicarlos ahí. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Agustina, por presentarnos por esta labor de investigación, llevando el estándar a sitios para, bueno, en principio a climas, ¿no?, donde en principio no estaba pensado. Pasamos ahora, antes de terminar esta jornada técnica, este bloque técnico, a un turno de preguntas. No sé si, bueno, creo que hay micros por ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí. A ver, ahí. Bueno, por ahí, mírame. Bueno, no sé si es mi turno primero, pero no pasa nada. Primero, bueno, Agustina, te felicito en ponerte delante de tanta gente. Supongo que el sobrecoste ese del que hablas es en Argentina. El estándar ya sí que está más desarrollado en clima cálido, ¿no?, de lo que estaba, pero bueno, aún así te felicito por ponerte delante de la gente, te felicito por pues tener esa inquietud por el estándar, porque realmente a mí me hubiera gustado en la carrera o después justo de la carrera haber tenido a alguien que me hubiera, como Víctor o como Patricia, que me hubieran inculcado pues la sostenibilidad, ya que en la Facultad de Arquitectura nunca se me habló de ello. Y nada, eso no te voy a preguntar, no te voy a poner nerviosa, simplemente quería felicitarte. Lo que sí le voy a hacer una pregunta a Manuel García. Estuve chequeando la tesis de Claudia y tuya, porque creo que es conjunta, ¿no? O, bueno, vale. Y me gustaría pues, saber, porque sí que me parece curioso, pero me gustaría saber, porque creo que el Passive House es un pie cojo que tiene, ¿no?, en el que no se valora pues, la procedencia de los materiales y la contaminación del edificio en el aquí y ahora, en la forma de construcción. Creo que es la cojera más grande que tiene el Passive House. Entonces me gustaría saber si a través de esa tesina o si habéis hecho algún estudio de que la pregunta sería, ¿qué contamina más? ¿Un edificio según código técnico hecho de madera o un edificio Passive House hecho de hormigón? Porque entiendo que con el devenir que viene, los tiempos que vienen, entiendo que cuando estemos muy fastidiados allí por el año que viene o no sé, ¿no?, ya espero que pasen unos cuantos años, se empezarán a prohibir ciertos materiales, ¿no? Entonces, simplemente si habéis desarrollado, si habéis tenido alguna conclusión similar a esa. A ver, esto es un tema muy complejo. Entonces, no se pueden comparar peras con manzanas con castañas. Es evidente que cada material tiene su penalización e incluso puede haber materiales iguales que sean mucho más, tengan un impacto mayor en el momento en que el transporte se multiplique. O sea, es el análisis de ciclo de vida bien hecho te va a relatar
el impacto real que estás haciendo. Lógicamente, hay elementos absolutos, como son el hecho de que haya materiales que no capturan CO2, por ejemplo, que no capturan CO2, y otros que sí lo hacen. Se puede, muchas veces la industria, lógicamente cada uno cuenta la feria según le ha ido, la industria dice ya, pero si consumes este material que lo traes de Austria, por ejemplo, hablando de madera laminada, el transporte está teniendo un impacto mayor que utilizando el ladrillo que se produce aquí en León, aquí al lado. Y en el capítulo de transporte quizás sea cierto, pero cuando coges todo el análisis de ciclo de vida, pues el análisis final, el resultado final es distinto. La arquitectura vernácula es la arquitectura ideal desde el punto de vista de impactos, porque la arquitectura vernácula estaba compuesta de una tradición constructiva que se adaptaba al problema climático específico de ese sitio con los materiales específicos de ese sitio. Esa es, digamos, la respuesta de menor impacto, de mayor rendimiento con menor impacto, pero que no podemos utilizar en la construcción moderna, porque los criterios son distintos. Entonces, simplemente hay que utilizar las herramientas de análisis de ciclo de vida bien utilizadas. En Francia ya se está utilizando muchísima más madera porque prácticamente la normativa te hace imposible ya construir si no y diseñar, digamos, como arquitecto, si no eres capaz de restringir el impacto por metro cuadrado de la energía que estás utilizando para la edificación y de las emisiones. Ambos parámetros están restringidos y están empezando a utilizar muchísima madera, muchísimos productos de biomateriales que tienen la capacidad de secuestrar y que al secuestrar puedes restarle el impacto negativo al aluminio o al hormigón o a aislamientos sintéticos que necesitas usar en el suelo, por ejemplo, en contacto con el suelo. Es imposible evitar su uso. Y es esa ecuación, esa tabla de Excel tan compleja en la que cada decisión proyectual va a tener unas consecuencias con un número final. Si lo haces bien, va adelante, y si no lo haces bien, no va. Eso que está ya pasando en Francia desde hace un par de años, eso aquí vendrá. Que sean 3 o sean 7. Yo abogo porque por un tema ético y moral lo hagamos ya. Y vayamos tirando también de la industria. Estoy convencido que a la industria del SATE le da igual utilizar un producto con origen petróleo que uno de origen biológico. Ellos lo que quieren es vender un producto. Si nosotros como vanguardia, que somos los técnicos, exigimos más y más productos que sean de origen biológico y renovable, la industria irá adaptándose, y los que no tienen el interés que sí tenemos los técnicos aquí por todos estos temas acabarán utilizando también en mayor cuantía esos productos que la industria propone. Espero, a ver, dura más la respuesta que la ponencia. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí. Mi pregunta es para Alfonso. En el tema de la rehabilitación step by step, has pasado un poco por encima por el tema de la resolución de la hermeticidad. Entiendo que es una rehabilitación que se hace de un edificio preexistente por el exterior, se ha ido incorporando el aislamiento en la cubierta y tal, pero no has hablado de cómo se resuelve esa hermeticidad imagino que por el exterior. Sí. Me gustaría que pudieras, una explicación muy larga, pero sí cómo planteáis las soluciones. Gracias. Bueno, efectivamente, no pude profundizar en este tema. El proyecto originario, el SATE, al ser el sistema de esto, como puente de unión, está prevista una membrana líquida que es la Astogold,
que iría aplicada sobre el panel de hormigón prefabricado que ahora mismo constituye la fachada. Por lo tanto, desde la fachada contamos con eliminar gran parte de las filtraciones y sobre todo los test blower door que hicimos en 4 viviendas apuntaban que nos daban un resultado de 3, que siendo unas viviendas con estos problemas de patologías me sorprendió positivamente, porque habitualmente en viviendas que se han construido en esta época de la locura colectiva que hemos vivido entre el 2000 y 2015, suelen dar resultados alrededor de 11, 12. Como decía en la ponencia, hasta que me casé con el Passive House, mi estudio se dedicaba casi exclusivamente a periciales. Pero antes de entrar a las periciales, tuve mi pasado oscuro, entre comillas, como todos nosotros, de dedicarnos a hacer promociones y edificar con aquel sistema que sí, salíamos de la facultad con muchas ganas de proyectar, proyectos muy bonitos, pero cuando preguntabas al usuario qué tal estás en tu vivienda, era mejor que cambiabas de barrio, porque lo mínimo que te iba a llegar era un zapatazo en la cabeza. Claro, viniendo de esa experiencia y que nos esperábamos valores tan altos, cuando hemos sacado que 3, 3,5, 2,7 y viendo con mediciones de dónde entraba la parte más importante de las filtraciones, que venían casi todas de las cajas de persianas, porque son cajas de madera y de los patinillos. Por lo tanto, sí que es una valoración un poco ingenua, porque hay que valorarlo después en obra con varios test. Sí que contamos que a través de la membrana como puente de unión para el SATE, más el cambio total de las carpinterías, que vendrá sustituida por una carpintería en bloque con su cajón de persiana, más un tratamiento de los patinillos que vivienda por vivienda está previsto de forrarlos con lámina y generar, digamos, unas cajas aisladas. Cruzo los dedos, contamos que deberíamos estar por lo menos en el valor para cumplir el ENERFIT, que sería 1. Vale, muchas gracias. Ahí. Tengo una pequeña pregunta a Ricardo y Robert. Aparte de Robert, que yo pensando, yendo a Santiago a salvarme el alma y teniendo un credencial muy alto, hablando de temas de Passive House, veo que estoy ensuciándome externamente con el becquerel y voy a ver más contaminado a casa, que esto ya me preocupa un poco. El tema me parece interesante el tema que has hecho, Robert, sobre el estudio de becquerel y de la presión y no presión, y tenés un caso excepcional de un tubo canadiense, una instalación excepcional que no es muy habitual, ¿no? Existen aquí ya normalmente concepciones de un tubo canadiense que sería un monotubo, digamos, o un meandro que entra en un punto y sale luego en la casa, ¿no? Que es un tema que va por tierra. Yo personalmente en varios proyectos tenía muy buena experiencia con ese tema, porque aporta realmente significantes valores, más que esperadas, a la subida o a la bajada de temperatura interior según la estación. Ahora la cuestión es, el sistema que has aplicado tú con el ventilador delante y luego impulsar tú con el propio ventilador de la cámara que tienes, que has creado, y entrar interiormente al aire, no es el concepto habitual del intercambio de aire-tierra, ¿no? Sino sería el propio ventilador de la casa, del recuperador de calor, recoge el aire del exterior a través de estos tubos. Entonces la cuestión es, ¿existe una medida o es algo donde hay que se preocupar? Sobre todo en zonas donde hay un alto riesgo de concentraciones de becquerel, de utilizar un sistema que es la depresurización, o sea, de chupar el aire a través del propio ventilador, o si no, ¿cómo se podría combinar esos dos sistemas? A los dos va. Bueno, ya, no.
Bueno, bien. A ver, yo no, si entiendo bien la pregunta, hay un sistema de tubos canadienses o de intercambiador con un ventilador situado en el aparato, no en el propio aparato que conocemos convencional, dijéramos, ¿no? Y combinado con un sistema de despresurización, supongo, en la vivienda para liberar un poco el garradón de la vivienda. Yo, la verdad, en estos casos, yo no entiendo mucho de radón y creo que cada caso es un caso particular y diferente. Yo lo que sí haría siempre que haya un tubo canadiense, esté donde esté, haría una medición de niveles de garradón en el interior. Esto lo haría siempre porque, bueno, en según qué zonas lo veo muy peligrosísimo tener un tubo canadiense. Sí que, como he explicado en el caso, favorece el tener los tubos canadienses con presión positiva. Esto seguro que ayuda, porque se ha demostrado, lo he podido comprobar, ¿no? Pero lo veo un poco peligroso, porque puede haber, por ejemplo, los tubos canadienses, se hicieran herméticos. Es que lo veo un problema muy grande en sitios con radón, ¿eh? Si hicieran los tubos canadienses herméticos, puede haber un movimiento de tierra, un asentamiento diferencial y que ahora son herméticos, pero dentro de 2 años ya no lo son. Y en un sitio con niveles de radón importantes sería preocupante. Otra cuestión que vería, suponiendo que ponemos los tubos canadienses con presurización positiva y está funcionando bien, ¿no? Porque no hemos impermeabilizado los tubos canadienses y parece que, bueno, el problema estaría, bueno, que en esta vivienda se vende la vivienda y va a vivir otra familia en esta vivienda. Esos no saben que hay garradón y no saben que los tubos se puede infiltrar garradón. Es que es un tema bastante, creo, con tubos canadienses, en espacios, en territorios con garradón, lo veo muy delicado y arriesgado ponerlos. Yo no sé mucho de radón, tampoco puedo contestar mejor. Bien, yo añadiría que estoy completamente de acuerdo con Robert. El usar el tubo canadiense implica un riesgo, pero sin embargo él nos ha demostrado con su experiencia, que yo estaba muy interesado en conocer, que es en el fondo ha aplicado una técnica de mitigación. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que si presurizamos el tubo canadiense, como hizo él, y conseguimos, y estamos usando ya una técnica de mitigación, y estamos usando una técnica de mitigación además porque al presurizar el tubo canadiense presurizamos también el aire en el interior de la vivienda. Entonces dificultamos la emisión de radón a través del tubo. Hacer tubos impermeables al radón es muy complicado, es muy complicado. De lo que se trata es de procurar que el radón no se arrastre el radón que hay en el suelo, y la forma de no arrastrarlo es presurizando precisamente. ¿Qué ocurre? A mí lo que me preocupa es lo que ocurre en el entorno de ese sistema. Precisamente por no ser absolutamente impermeable, lo que va a ocurrir es que al aumentar la presión, que fue lo que le pasó a él cuando vio que subían los niveles en la edificación, en la bodega. ¿Y por qué subían? Pues porque por la permeabilidad del suelo, estoy seguro que si hacemos una medida, ese suelo es muy permeable, lo que ocurría es que al presurizar una zona se desplaza por mecánica de fluidos a la zona de menos presión, a la zona de la bodega. Entonces lo que hay que tener es cuidado con esto. Pero, sin embargo, me parece una experiencia muy interesante, porque en el fondo, indirectamente, al cambiar la posición de los ventiladores, se diseñó un sistema de mitigación. O sea, las medidas que teníais inicialmente en el interior de la casa, ¿habéis hecho medidas con el sistema apagado? Pregunto. Bueno, paré los ventiladores, lo digo lo que recuerdo, los paré igual un día. Y luego, cuando los volví a poner en marcha, se registraron valores que pasaban un poco de los 300 becquerelios. Yo creo que, de forma natural, el radón ya volvió a emanar en el interior de los tubos canadienses y luego, al encenderlo, pues entró todo el aire al interior de la vivienda y fue temporalmente que subió la... No necesariamente por el tubo canadiense. Es una hipótesis que no puedo comprobar, pero bueno. Pudo ser, pudo ser por el tubo canadiense, pero no necesariamente. El hecho de que una vivienda esté situada en una zona que a priori no es de alto riesgo, no implica que puntualmente esa zona no lo sea. O sea, y que no haya unas emanaciones importantes en esa parcela. Estoy seguro que si se apaga el sistema e incluso se sella
la salida de ventilación del pozo canadiense y se mide en la vivienda con un tiempo suficiente, porque hay que dejar que la concentración, por lo menos 3 días, ¿no?, para que la concentración se estabilice, veríamos que esa vivienda tiene concentraciones de radón. Y con el sistema funcionando, con los ventiladores colocados como los habéis colocado, ya tenemos un sistema básico de mitigación. O sea, yo creo que ayuda. Estoy seguro, habría que hacer las medidas y comprobarlo, pero estoy seguro que ayuda a la mitigación del interior de la vivienda, la presurizar a través del pozo de radón. Cierto es que funcionaría mejor si presurizáramos no a través del pozo de radón, o sea, presurizáramos captando directamente aire del exterior. Pero yo estoy seguro que funciona como medida de mitigación. Bueno, yo quería solo añadir una cosa, que en caso de un tubo canadiense que se quiera hacer o que esté funcionando y no funcione bien, pues como hay en juego la salud de las personas, es muy lícito, pues bueno, pues sellar el tubo siempre es una opción que siempre estaría. Siempre. Es una opción, lo que ha comentado el compañero. O poner un sistema de medida en continuo que nos alerte. Bueno, pues interesante las propuestas, el debate. No sé si alguna pregunta más ahí. Era una pregunta para Roberto o Robert Ribalta. Es una curiosidad más que nada. Es como si no estaba dentro del mapa, ¿no? Mirar eso, ¿cómo te dio por medirlo? Bueno, sí, lo cuento un poquito al inicio. Tenía un proyecto en una zona afectada y compré un aparato de medir garradón, una máquina, una AirSync, y empecé midiendo pues, en otros lugares, y un día lo llevé a mi vivienda pensando que los resultados serían muy buenos, no habría radón, puesto que ventilaba constantemente, y me di cuenta que estaba peor que en los demás espacios. Entonces, a raíz de aquí quise comprobar o a ver qué pasaba, y estudiando el código técnico y más información, un documento de la Xunta de Galicia, y bueno, pues hice el cambio y funcionó perfectamente, porque al día siguiente tuve la gran sorpresa que estaba alrededor de los 200, cambio el aparato, que la primera medición la da al cabo de 24 horas, y la primera que vi ya eran 15 becquerelios. Entonces, bueno, digo, pues esto ha funcionado. Dos preguntas más, que estamos ya al borde de... Sí, hola, buenas tardes. Pues mi pregunta va para Ricardo, que sé que no has tenido mucho tiempo para tu exposición. Quería preguntarte qué opinión tienes a nivel de la protección de gas radón a través de barreras, cómo colocarlas, qué es lo que no hay que hacer. En definitiva, cuáles son tus consejos. Y luego hay otra solución, creo que se llama a través de las cámaras de disipación. No sé si podías explicar un poquito. Gracias. Por un lado, la barrera. La barrera es algo que ha sido muy debatido y quizás no estoy muy contento con cómo se tradujo al final en el documento del Código Técnico. Fundamentalmente por una razón. Porque la barrera funciona bien si se coloca bien. La barrera funciona bien si se coloca bien. El problema es que es muy difícil controlar en obra una ejecución correcta. Y un solo poro en la barrera ya puede suponer que se eleve de forma importante la concentración. Entonces, todo el esfuerzo económico que supone añadir la barrera puede quedar sin efecto simplemente porque haya un poro o una mala ejecución en un encuentro, en una canalización basal de instalaciones, por ejemplo, o en un pilar de zapata. Eso sí, yo recomendaría que en el caso de usar barreras, uséis siempre cimentación de losa, cimentación continua. No vayáis a zapatas centradoras y tal, porque es muy difícil aplicar la barrera y que funcione en estas condiciones. Y otra recomendación respecto de la colocación de la barrera es que en función del coeficiente de difusión que tiene el gas radón, extender siempre la barrera del orden de 2 metros, por fuera de la cimentación de la edificación. Esa extensión la podéis hacer o bien en horizontal o bien en vertical a lo largo del muro, porque así conseguiremos que no penetre el radón en la construcción.
Si la barrera está bien colocada, funciona. Si no está bien colocada, pues es un problema. En cuanto, ¿cuál era la otra pregunta? Perdona, ¿qué me dijiste? De las cámaras de disipación, creo que hay. Las cámaras de disipación. Las cámaras de disipación, entiendo que te refieres a los pozos de radón, es un sistema que puede ser idóneo en función de la permeabilidad del suelo. Si el suelo es muy permeable, que normalmente coincide con las altas concentraciones, pero ya os expliqué que no era el único factor, entonces probablemente los pozos tanto de succión como de presurización, en el caso del pozo me gusta más la solución de succión, funciona bien. Si el problema es si nos encontramos con persistencias, es decir, yo para una vivienda de nueva construcción no usaría un pozo de radón, no tiene sentido. Para una vivienda o para una construcción ya existente, pues hay ocasiones en que es idóneo, pero claro, ¿qué pasa si tengo una viga centradora en la mitad de la cimentación? Pues que me va a funcionar, si sea de presurización o sea de succión, me va a funcionar muy bien de la parte donde tengo el pozo y me va a funcionar mal en el otro sitio. Tendría que disponer otro pozo. Y claro, ahí empieza el problema de costes cuando se trata de acciones de rehabilitación. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, pues vemos que el radón es un tema que es bueno, muy interesante, que además está como muy candente, ¿no? Este tema. Tenemos que cortar aquí porque están esperándonos los workshops técnicos, que les invito a que acudan, donde nos hablarán un poco de sistemas activos y también de una instalación de protecciones solares a cargo primero de Daikin y luego de Grad Hermetic. Pues nada, muchas gracias por su atención y les esperamos esta tarde.